Continuaremos un segundo ejercicio donde abordaremos un poquito más el detalle acerca de cómo crear una idea, cómo generar un concepto un poco más planeado. También veremos cómo se tiene que trabajar algunos elementos para unificar en una sola imagen. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en una idea, en este caso siguiendo un poco el tema de los coches, se me ocurrió hacer una ilustración basada también con la idea de la música. Lo que hice fue empezar a buscar algunas referencias de lo que necesitaba, algunos elementos, pero también tenía ya una idea de lo que quería. Lo primero que me imaginé, y vamos a empezar a trabajar en esta primera idea, lo voy a bocetar directamente aquí, me imaginé prácticamente tener un auto en donde nosotros pudiéramos generar un mensaje visual que contuviera el tema del rock y los coches, ¿no? Lo interesante del proceso del collage es que en la búsqueda de las imágenes siempre te vas a encontrar con elementos que a lo mejor no habías visto. Vas a cada vez, en este caso, a ver elementos que te van a despertar la imaginación y sobre todo vas a empezar a pensar ideas. Es un poquito también dejarse ir, estar imaginando cosas, estar entendiendo cómo podrías tú representar algunos elementos y cómo podrías utilizarlos bajo tu composición. Lo que yo voy a hacer en este momento es trazar lo que en mi cabeza se imagina en formas abstractas, en imágenes que posiblemente no necesariamente tenemos que hacer dibujar. Lo que primero que imagino es ver un coche en una cuestión de perspectiva, donde vamos a ver, y lo voy a dibujar prácticamente como una idea muy rough, muy simple, que es lo que yo les recomiendo a ustedes que entiendan, ¿no? La ventaja de trabajar con el collage es que nosotros no necesariamente tenemos que dibujar una escena detallada, pero sí por lo menos tener elementos que nos ayuden a solucionarlo. La primera idea que tenía era tener un coche aquí. Me imaginaba primero tener a lo mejor un animal manejando el automóvil. En este caso estaba entre hacer un tigre, algo así que fuera muy feliz manejando y quizá escuchando la música, ¿no? O sea, es como utilizando elementos muy sencillos para representarlo, ¿no? A lo mejor en este momento se me ocurre, y esto es cuando estamos en el proceso de crear la idea, que posiblemente al fondo se podría ver un sol. Estos son como elementos muy sencillos que se me van ocurriendo en la cabeza, que posiblemente a lo mejor trae unas gafas oscuras. Esta primera idea es lo que uno debe de hacer cuando está en el proceso de imaginarse cómo va a tener esta ilustración. Posteriormente, cuando empecé a buscar los elementos, porque prácticamente esta era la idea que yo quería hacer, ponerle también, por cierto, a mi automóvil, ponerle algunos escapes gigantes, que esto tuviera así como algo a lo mejor relacionado con el rock and roll, o a lo mejor hasta el rockabilly, no lo sé. Estaba experimentando, en mi cabeza empezaban a imaginarse, y de esta forma ustedes tienen que hacerlo. Decir, ay, ¿qué tal si le ponemos de este lado en el motor que traga el aire? Estos elementos que se me hacen bien interesantes en los coches. Y bueno, a lo mejor algunas otras cosas que por ahí me iba imaginando. Esta fue la primera idea. La verdad es que lo que hice fue empezar a buscar imágenes. En promedio uno debe dedicarle a la búsqueda de imágenes dependiendo del proyecto. Como digo, si es personal, pues puedes dedicarle mucho tiempo. Si es algo que va a ser enfocado para un cliente, entonces sí tienes que aprender a medir tus tiempos. Le invertí aproximadamente unas 2 horas en estar buscando los elementos, hasta que en algún punto, después de encontrar estos elementos, la idea de hacer el escenario donde vemos al coche, donde va manejándolo un tigre, cambió completamente cuando de repente me encontré con un coche que es uno de mis favoritos, es un coche clásico. Entonces el coche, encontré esta perspectiva que tenía, encontré también otro coche que era mucho más moderno, que tenía como algunos elementos de futuristas. Entonces estaba ya como planeando que igual podría poner el personaje aquí, ponerle un motor, ponerle por acá unos escapes, cambiar unas llantas futuristas. Pero en este punto fue cuando encuentro este coche que es, si no mal recuerdo, creo que es un Camaro, un coche clásico que me encanta. Entonces, a partir de este punto, esta idea y esta idea dejaron de ser, y pasé a una tercera idea que se me hizo más interesante, ¿no? ¿Por qué se me hizo más interesante esta idea? Sobre todo porque entendí
que podría ser la ilustración, podría serla como la tenía planeada, pero esta es la ventaja cuando trabajamos para nosotros, es encontrar una nueva forma. Entonces voy a enseñarles, para no darles mayor vuelta, lo que hice fue empezar a buscar los elementos, empezar a recortarlos y bueno, comenzaré por los autos para que vean un poquito este proceso. Insisto, yo aquí me adelanto porque también es importante ir más rápido, ¿no? En este curso y que ustedes vayan entendiendo esta parte de lo que me interesa, que es la composición en este ejercicio, ¿no? Vamos a darle un Irven. Lo que ustedes van a ver aquí es cómo trabajé las imágenes de forma más detallada. Aquí se me fue un pequeño elemento, pero no nos perjudica la imagen, ¿no? Aquí podemos ver cómo también ya tenía esta otra idea del automóvil moderno, robusto, y que en algún punto iba viendo las posibilidades que podemos tener para desarrollar una ilustración. Sin embargo, insisto, este coche para mí me llamó muchísimo la atención, se me hizo genial y sobre todo creo que podemos abordar un tema bien interesante y que podemos tocar estos otros puntos de entender cómo funciona armar las ilustraciones en el collage, ¿no? Entonces había uno más, lo tenemos por acá, que este automóvil igual lo que hice fue, creo que fue el que también detonó esta idea, ¿no? De hacer algo mucho más interesante, más robusto, como un automóvil de un rockero, ¿no? Y de repente mi cabeza dijo, ah, perfecto, sí, podría ser el coche de un rockero y fue como empecé a buscar, en este caso, ciertas posiciones a partir de la idea, ¿no? Del boceto, de los bocetos que tenía de que estuviera el personaje ahí encima y pues fue como de pronto llego a esta otra idea, ¿no? Esta idea donde lo que hice fue empezar a buscar como el músico, empiezo a jugar con las posibilidades que podría tener, ¿no? Este es lo enriquecedor del proceso del collage, ¿no? Que nosotros tenemos esa posibilidad de estar experimentando. Entonces de repente me imaginé que si estaba aquí el músico, ¿no? Y lo dije, no, pero ¿cómo vamos a integrarlo? Entonces es importante que el collage también vean ustedes qué posibilidades tienen a la hora de integrarlo. Si lo ponemos ahí, se ve muy rígido, no hay muchísimo de qué hablar. De igual forma, se me hace Jimi Hendrix como un representante de la música del rock, ¿no? Por ser uno de los mejores guitarristas. Entonces dije, lo pongo ahí y no, había algo que no estaba funcionando y definitivamente opté porque el coche, aunque ya habíamos trabajado con algunas de las partes de él, que ya estábamos empezando a experimentar, donde apliqué algunos elementos que parecían que funcionan, y sí funciona. La realidad es que todo lo que hagamos, al final de cuentas, va a funcionar, no es algo que lo debemos de tirar, ¿no? Y debemos que ver de qué forma los vamos integrando en nuestras piezas, ¿no? Eso es lo enriquecedor del collage, ¿no? Entonces, aquí lo que estábamos nosotros, en este caso, en mi cabeza, buscando, era intentar ver qué otras opciones podríamos tener con estos materiales. Entonces, bueno, descartamos teníamos otra opción inspirado en los coches Hot Wheels que me encantan, me fascinan desde niño, entonces también se descarta esta posibilidad, pero insisto, cuando ustedes toman un elemento, siempre deben de ver qué posibilidades tienen estos elementos, cómo les pueden ayudar a la composición de una ilustración. El collage se trata de eso, ¿no? Que tomas elementos y los mezclas con otras cosas, ¿no? Aquí definitivamente lo que entendí es que, bueno, el coche en sí en sí es una ilustración. Usarla tal como está no es que esté mal, sino simplemente es como no forzar un poco más a tu imaginación a hacer cosas, ¿no? Entonces, de repente puede ser que no tomes el automóvil completo, pero sí puedes tomar en este caso algunos elementos, en este caso que es las llamas. Para mí detona la creatividad. Dijo, perfecto, estas las podemos utilizar. ¿Y qué tal si en estas llamas van en este objeto, en este otro coche? Entonces, buena idea, creo que no es una mala idea, sin embargo, creo que lo interesante es ver hacia dónde más lo podemos llevar, ¿no? O sea, esto prácticamente, solo pongo por ejemplo ahorita, cómo se debe de trabajar estos elementos, ¿no? Deformándolo, podemos nosotros lograr hacer que la imagen tome otra forma, ¿no? Entonces, utilicen estas herramientas, lo único que hacen es darle T, toman uno de los nodos de la herramienta y los van moviendo para acomodarlos al gusto que ustedes quieran. Entonces,
Insisto, el collage es esto, eso es lo interesante, la parte que a mí me divierte muchísimo es las posibilidades que tiene, ¿no? Podemos poner, no sé, un multiplay, a ver qué sucede, o le podemos poner, aquí experimente con estos, con los filtros, ¿no? Ahí ya simplemente la ilustración, o en este caso la imagen, cambia completamente, ya no es el mismo automóvil, ya no es el mismo elemento, y aunque no está bien recortado esta parte, no importa, o sea, se puede retocar, pero esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, a mezclar, a atreverse a tomar otros elementos y ponerlos en otros objetos, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, que es el que nos vamos a enfocar ahorita, esta idea con este automóvil para mí es la más interesante. Ahorita les voy a explicar por qué. Pensando en que cuando hablamos del rock entendemos que tú ves a un músico montado sobre un escenario tocando, esa es la primera imagen que viene a mi cabeza. En el momento en que me imagino a este músico, lo primero que pienso es, ok, quiero un músico que esté como si tú lo estuvieras viendo en el concierto desde la parte de abajo, que lo aprecies, y es como empiezo a buscar. Entonces, al encontrar esta pose, son en los elementos prácticamente con los que vamos a trabajar, son los que vamos a desarrollar esta nueva pieza. Vamos a hacer una copia, como recordarán, toman la pieza, dan el command y el alt juntos, la arrastran hacia la parte superior. Sobre todo fíjense que haga este efecto que se ve aquí, eso nos va a indicar que va a estar hasta la parte superior del archivo, ¿no? Ahí está. Tenemos esta otra que son las que vamos a trabajar y tenemos también a Jimmy, que es el que me interesa que esté ahí. Ok, vamos a dejar por un momento todos nuestros layers y vamos a empezar a trabajar con estos dos. Recuerden siempre enumerarlos, vamos a ponerle auto, ok, vamos a ponerle pose, porque realmente es una pose, es una posición que estoy buscando, y cantante. El siguiente paso es ahora que nosotros acomodemos estos elementos. Como les decía, yo imagino prácticamente que el músico va a estar en el escenario montado, va a estar ahí. Vamos a hacer una copia por seguridad, aunque tenemos otra más, no está nunca sobra una pieza en este caso. Ok, ahí está. Podemos manejarlo así. En este caso estamos aplicando la parte de la proporción, tratar de buscarle que esté proporcionado a la imagen. Si lo hiciéramos tal como debe ser la ilustración del personaje, tendría que ser algo así. Y realmente la imagen en ese punto es inapreciable y no jugamos. Aquí no importa si nosotros nos arriesgamos y comenzamos a explorar quizá la posibilidad de ver elementos fuera del tamaño real, ¿no? Entonces no pasa nada. Vamos a dejarlo al tamaño al que lo encontremos y lo vamos a situar acá. Ok. Y lo que vamos a hacer es integrar esta pieza aquí. Vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es eso. Lo que podríamos hacer como un collage común es ponerla, medio arreglarle ahí y decir ya está la pieza, ya está acomodada y ese es el collage. Yo insisto, este tipo de collage que yo hago, siempre trato de que sea un collage bien integrado, que pareciera que se hizo la imagen así. Entonces, pues de entrada vamos a decidir si giramos el músico hacia acá o hacia acá. Yo les voy a explicar desde mi punto de vista de composición por qué yo lo dejaría de este lado. De entrada, cuando nosotros tenemos y regresamos a la parte que vimos a un principio de la dirección, esta imagen prácticamente va hacia acá. La mirada lo que nos va a llevar es de izquierda a derecha. Y el músico, al tenerlo en esta posición, lo que está haciendo es yendo hacia allá. Entonces toda la imagen se está cargando hacia que acá tenga un mensaje. Pensemos que esto no va a tener un texto, que no va a tener nada, es solamente una ilustración, es una imagen. Entonces es interesante cuando nosotros jugamos con los elementos y los ponemos en diferentes direcciones, ¿no? Que la lectura sea de que empiezas de acá, vas hacia acá, llegas acá y vuelves a salir hacia acá. Realmente lo que hace es una lectura como si fuera una Z. Hace sobre todo que visualmente tengas diferentes tipos de posiciones donde podrás apreciar la imagen de otra forma. La lectura se hace más agradable a que la cargues de un solo lado. Esto es pensando que es una ilustración centrada. Muy bien, ya estamos. Entonces vamos ahora a girar el cuerpo, en este caso. Aquí volvemos a esa parte de que tenemos que explorar. Recuerden que siempre tienen que girar la imagen para que solo se gire el elemento, el layer. Tienen que irse a Edit, en Transform y en Transform dar Flip Horizontal. Ok, ahí está. Vamos a ver qué sucede.
Aquí estamos jugando con unos elementos de proporción. Vamos a ver cómo podemos ajustar la imagen. Vamos a experimentar. Vamos a ver qué sucede. Se ve raro, ¿no? Se ve raro, pero es algo interesante, ¿no? Podríamos dejarlo así o podríamos realmente experimentar más. Entonces vamos a hacer una copia nuevamente. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos esto, que ya lo habíamos hecho. Ahora con una copia para poder seguir. Observen muy bien que vamos entonces en este punto a enfrentarnos a algunos detalles que pueden ser inconvenientes, sobre todo al hacer la ilustración. Okay. Estas dos herramientas que estamos usando del transformar y esta que es como transformar por partes son muy buenas en el aspecto de la edición de imágenes. ¿Qué sucede? Que estamos forzando demasiado la imagen, que vuelve a ser como esos collages que de repente toman la imagen, la deforman y se la ponen. Siempre tenemos, en este caso, mi recomendación es que buscar la mejor posibilidad que tenga. Vamos a ver otra opción. Lo que podemos hacer es quizá ver si se reduce a un tamaño que sea más adecuado, que sea casi proporcional a la imagen. Ok, sería más o menos así, a esa proporción. Okay. Vamos a hacer una copia de este, vamos a empezar a trabajar este. ¿Cómo integramos estos colores? Yo recomiendo que para hacer una integración de estos elementos no traten de igualar los colores de este lado o intentar como que sean estos colores. Yo prefiero en este caso, regresamos a hacer un comando Shift U y mandar la imagen a un color que es neutro, que sería el negro, ¿no? Vamos a saturar un poco los colores, comando Alt L para hacer los levels y vamos a saturar esos elementos. Vamos a igualarlos de tal forma de que se integren, ¿ok? Vamos a acercarnos un poco para que puedan apreciar mejor. Vamos ahora con este, otra vez comando Alt L. Ya tiene, cuando ustedes dan el comando Alt L y ya hicieron una primera saturación, prácticamente por default lo tienen ahí cargado. Entonces aquí es más de apreciación, de tratar de ver qué suceden con esos colores y cómo se pueden integrar. Muy bien, aquí tenemos dos errores, más que dos errores, dos situaciones que nos van a complicar demasiado la ilustración. El primero es que vamos a tratar de igualar que este elemento de la guitarra coincida con este, ¿sí? Para que podamos nosotros tener en esta parte de acá a la guitarra. Tenemos que nosotros evaluar si esta situación conviene más tomar una nueva decisión y buscar otro elemento. En mi caso decidí que iba a forzar demasiado la ilustración, la imagen se iba a ver demasiado forzada y que afortunadamente, como es una ilustración donde yo solamente quiero hablar de la música del rock ni no especialmente de un cantante, lo que decido es utilizar uno de los elementos que ya habíamos hecho y que en este caso se trata de la cara del tigre, ¿no? Entonces aquí ya previamente yo ya había, como les decía, empezado a generar mi material, ¿no? Entonces lo primero que hice fue recortar. Ya había recortado la imagen, ya la había preparado